Hola, en este vídeo vamos a poner en funcionamiento el PHP MyAdmin y vamos a hacer un primer ejemplo que nos sirva como toma de contacto con la herramienta. Lo primero que debemos hacer es poner en funcionamiento el servidor. Hacemos doble clic sobre la herramienta del SAM y en el panel de control del SAM iniciamos el Apache e iniciamos el MySQL. Y accedemos al MySQL por este botón que pone aquí Admin. Bien, y ya estamos dentro del PHP MyAdmin que se comunica con el motor de MySQL. Esta ruta nos indica cómo accedemos a través del navegador al PHP MyAdmin. Si queréis os la podéis guardar en marcadores y las siguientes veces pues no hace falta que andáis escribiéndolo o marcándolo a través del panel de control del SAM, sino que directamente le hacéis clic aquí en la barra de marcadores y accedéis al PHP MyAdmin. Bien, en este momento no voy a entrar a ver en detalle las herramientas del PHP MyAdmin. Es un primer contacto que nos sirva para echarle un vistazo general a la herramienta y para echarle también un vistazo general al funcionamiento del lenguaje SQL y las estructuras de las bases de datos y cómo introducimos los datos y cómo luego los extraemos. La idea es bueno, pues tener ese primer contacto y luego ir utilizando esos datos que hemos creado como ejemplo cuando veamos la sintaxis o cuando veamos las relaciones o las consultas o cualquier otra cosa que vayamos viendo más adelante. De momento habrá un montón de cosas que no se entenderán quizá mucho o que no vamos a tocar en profundidad. Simplemente las hacemos, vemos cuál es el resultado, ¿de acuerdo? Y luego ya poco a poco las iremos viendo en detalle y las entenderemos mejor. Bueno, pues lo dicho, hemos entrado en el PHP MyAdmin y entonces lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Aquí a la izquierda tenéis un icono con forma de casita, este que está aquí, que nos lleva al inicio del PHP MyAdmin. Y dentro de ese inicio del PHP MyAdmin, pues podemos ver el listado de bases de datos que están aquí y vemos también este enlace que pone bases de datos que está aquí. Aquí vemos entonces el listado de las bases de datos actuales que disponemos dentro de este motor de SQL. Vamos a crear una nueva base de datos. Le ponemos el nombre aquí escrito, le vamos a llamar formación, en minúsculas y sin acento. Insisto, en minúsculas y sin acento. Le ponemos el nombre de formación. Y le vamos a indicar la codificación de caracteres, que va a ser UTF-8 General CI. El modelo de codificación de caracteres que viene en este momento por defecto, en esta versión que yo he instalado, podría valernos, pero para que sea más compatible y más exactamente igual que el resto de las bases de datos, pues vamos a cambiar esto y vamos a buscar en el listado de UTF-8, no UTF-8 MB4, sino UTF-8 a secas, la opción de General CI. Esto es un sistema de codificación que incluye todos los caracteres de todos los alfabetos conocidos. Entonces, cualquier carácter que nosotros vayamos a introducir aquí dentro funcionará o cualquier sistema operativo donde queramos luego utilizar esta base de datos también va a funcionar. Esta es la opción recomendada. Nombre de la base de datos, formación, en minúsculas y sin acento, y codificación le vamos a poner siempre UTF-8 General CI. En el listado aparecen muchísimas opciones, pero nosotros solamente vamos a utilizar esa, a no ser que nos pidan explícitamente aquí, a no ser que nos pidan explícitamente que utilicemos otra diferente. Pero vamos, no creo que se os dé el caso. Total, que le damos al botón de crear. Y entonces de este modo pues ya tenemos creada una nueva base de datos, que es la base de datos de formación. Esa base de datos en este momento está vacía, no tiene tablas. Entonces vamos a crear una primera tabla. Dentro de la base de datos creamos una tabla. Es lo que nos está pidiendo aquí. Nos dice que no ha encontrado tablas en la base de datos y nos pregunta para crearla.
Entonces le vamos a poner el nombre a esa tabla, le vamos a llamar profesores. Y le vamos a indicar la cantidad de campos que va a tener. Aquí habla de columnas, pero se refiere realmente a los campos, aunque luego visualmente se muestren en columnas, no tiene por qué mostrarse los datos exactamente de esa manera. Entonces le vamos a decir que queremos 9 campos. Tabla de profesores en minúsculas y número de campos 9. Si luego posteriormente hicieran falta más campos, pues se podrían añadir, y si nos hemos pasado y hemos creado alguno de más, pues entonces podemos reducirlo y eliminar alguno de ellos. Muy bien, le damos al botón de continuar y entonces nos va a pedir los detalles de todos esos campos. Bien, empezamos creando un campo que le vamos a llamar ID. El identificador es un numerito que va a diferenciar cada uno de los registros, cada uno de los profesores que vamos a tener anotados dentro de esta tabla. Va a ser un número entero y por tanto aquí donde pone tipo dejamos la primera opción que pone int, que es integer, que es un número entero, ¿vale? En donde pone longitud le vamos a decir que como máximo va a tener 3 dígitos. En principio eso sería válido para hasta 1000 profesores, pero si fuese necesario pues podríamos aumentarlo luego también posteriormente. Vamos a decirle que sea autoincremental, que es esta opción que está aquí, autoincremental, lo cual significa que si nosotros no escribimos ese número, entonces se genera automáticamente. Hay un contador interno que asigna el número siguiente al que se asignó anteriormente o el número siguiente al último que haya dentro de esa tabla. Vale, y le vamos a decir también que es clave primaria. Aquí en la columna de índice le vamos a decir que es clave primaria. Al marcar la opción de autoincremental ya lo ha puesto el PHP MyAdmin. Eso significa que es un número que no puede estar vacío y que tampoco puede repetirse. ¿De acuerdo? Por tanto, es un identificador que nos va a permitir diferenciar a todos los registros y que todos los registros, por tanto, van a tener algún número. Este es un tipo de campo imprescindible en todas las tablas, un campo primario que permite diferenciar los registros y que luego más adelante veremos que también nos permite relacionar las tablas. Bien, los siguientes campos son pues más simples, los campos de contenido realmente. Esto es un campo estructural para facilitar la gestión de los datos, pero los siguientes registros pues son los datos en sí que queremos guardar. Aquí queremos guardar el nombre y lo ponemos en minúsculas, y este no es un número entero, sino que será un texto. Y cogemos el modelo de datos, el tipo de datos varchar. Varchar es un conjunto de caracteres variable, es decir, son caracteres alfanuméricos en una cantidad variable. Pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 80, podrían ser hasta 256 caracteres. Pero como normalmente no vamos a necesitar tantos, pues entonces lo que vamos a hacer es poner un límite, por ejemplo, de 50 caracteres, de tal modo que este campo pues no ocupe esos 255 espacios de memoria y quede limitado a 50, que es una medida pues más adecuada para el tipo de dato que vamos a introducir. De nuevo aquí, si en el futuro vemos que se nos ha quedado corto y que necesitamos ampliar ese campo, la longitud máxima de los datos de ese campo, pues vendríamos aquí, modificaríamos la estructura de la tabla y lo aumentaríamos. Bien, el siguiente va a ser el apellido, de nuevo en minúsculas, y igual que el nombre, pues vamos a decir que es un texto variable, un texto de tipo varchar, que como máximo va a tener 50 caracteres. Lo siguiente que vamos a poner es la calle, en minúsculas, de nuevo es otro varchar, un texto variable. Aquí vamos a ponerle algunos caracteres más porque podríamos tener direcciones de calles que sean pues más complejas. Urbanización, El Alamillo, distrito 4, bloque 25, yo qué sé. Entonces nos pasamos de los 50 caracteres. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 100 caracteres. Seguimos con el código postal, que vamos a poner solamente CP. Bien, este lo vamos a poner como char, lo cual significa que es un texto de longitud fija.
buscamos aquí en el apartado de cadena, cadena son textos, y tenemos la cadena variable y la cadena fija, el char. Entonces, hay que decirle la cantidad exacta de caracteres que va a tener este tipo de datos. Y va a tener siempre 5 caracteres, ¿vale? 5 números en este caso. Pero no es un valor numérico. Los valores numéricos, como este de aquí arriba, pues se utilizarían para ordenación o para cálculos matemáticos. O como alguno que veremos más abajo. ¿De acuerdo? Es una longitud de caracteres fija de 5. Es un char. El siguiente campo es el de población. Lo mismo, en minúscula y sin acentos. Y este de nuevo es un texto variable, es un varchar. Y como mucho le vamos a poner también 50 caracteres. Bueno, y llegamos a un campo de otro tipo, el campo nacimiento, que es un campo de tipo fecha, un campo de tipo, de aquí, un campo de tipo date, y que por tanto tendrá una estructura determinada para indicar esa fecha, normalmente la estructura ISO. Bien, el siguiente campo que vamos a definir es el campo de sexo. Bien, este es un campo que tiene dos valores predeterminados. Dos valores predefinidos. Tiene el valor hombre o el valor mujer y como predeterminado pues podemos dejar uno de ellos. Esto significa que son dos alternativas entre las cuales el usuario debe elegir o hombre o mujer, ¿vale? Y por defecto pues podremos dejar la opción que sea más probable. En la interfaz que se comunique luego con esta base de datos pues podríamos haber tenido marcado haber tenido marcada esa casilla, este radio button, por ejemplo, para que esté esa opción marcada y entonces en la base de datos pues se corresponde que también está esa opción marcada. Vale, pues entonces, esto se puede hacer de varios modos, lo vamos a hacer de uno de ellos, que es diciéndole que es un campo de tipo enum. Vamos a buscarlo aquí. Un campo de tipo enum. Enum es un listado de datos predefinidos y entonces aquí vamos a decirle cuáles son esos datos predefinidos. Vamos a decirle con comillas, hombre, y luego ponemos una coma y escribimos con comillas, mujer. Comillas hombre, coma, comillas mujer. Bien, y entonces en el apartado, en la columna de predeterminado, vamos a decirle que queremos dejar la opción más probable. Vamos aquí a donde pone personalizado y entonces le decimos que la opción más probable, por ejemplo, sea mujer. Preveemos que va a haber más profesoras que profesores, pues entonces mujer como valor predeterminado. Si el usuario no escribe nada, pues entonces en ese registro automáticamente se le pondría el valor de mujer. En el último campo vamos a poner el sueldo, que será de nuevo un campo numérico, un campo de tipo integer. Vale, en este caso le vamos a poner que la longitud de los valores sea de, por ejemplo, 5, que bueno, no conozco yo profesores que lleguen a 5 cifras, pero vamos a ser optimistas y vamos a suponer que sí que hay alguno que llega. Entonces, aquí tenemos definida la estructura de una tabla. Tenemos todos los campos que indican cuáles son el tipo de dato y la longitud máxima de caracteres que pueden acumular. Algunos son variables, otros son datos fijos y tienen su longitud. Uno es un campo de fecha, otro es un campo con valores predefinidos y otro es pues otro campo numérico en el cual pues tenemos una longitud máxima de 5 caracteres. Y luego lo normal es que en todas las tablas también pues tengamos un campo que sirve para diferenciarlos. Supongamos que tenemos profesores con el mismo nombre, el mismo apellido, bueno, pues que tienen un montón de datos que coinciden. Entonces, para poder diferenciar esos registros, le ponemos un identificador que permita, pues eso, diferenciarlo y luego también relacionarlo con otras tablas. Bien, hacer una pausa en este momento, terminar de completar vuestra tabla y cuando lo hayáis terminado le dais al botón de guardar. Bueno, pues entonces le damos al botón de guardar
y se genera esa tabla. Se ha generado correctamente, no ha aparecido ningún mensaje de error y entonces vemos la estructura de la tabla. Estamos en el apartado de estructura dentro de la base de datos de formación en el ámbito de la tabla de profesores y estamos viendo su estructura, es decir, los campos con sus tipos de datos, su codificación, que la han heredado de la base de datos, y con pues los elementos extras, como que este es autoincremental o como que este es clave primaria. Bien, ahora lo que vamos a hacer es introducir datos dentro de esta tabla. Eso podemos ver los datos que contenga en el apartado de examinar. Aquí, en examinar, se ejecuta esta instrucción. PHP-MyAdmin lo que hace es mandarle comandos al motor de SQL que se ejecutan y cuyos resultados pues aparecen directamente aquí. Se pueden, como hemos visto ya en algún otro vídeo, pues se pueden mandar directamente a través de la consola de comandos, pero precisamente utilizamos una interfaz de usuario para que esto pues resulte muchísimo más sencillo. Así que vamos a insertar datos dentro de esa tabla. Estamos en el ámbito de la base de datos de formación dentro de la tabla de profesores. Si nos hubiéramos salido, por ejemplo, y estuviésemos aquí al principio, pues entonces entraríamos en formación y dentro de formación entraríamos en profesores. Por defecto nos trae el apartado de examinar. Si quisiéramos ver la estructura, pues le daríamos aquí. En estructura vemos la configuración de los campos y en examinar pues veremos el listado de registros. Vamos a empezar a introducir registros. Eso lo hacemos aquí, en la opción de insertar. Le damos a insertar y entonces aparecen casillas para que podamos introducir los diferentes registros dentro de cada uno, los diferentes datos dentro de cada uno de los registros. En algunas versiones del PHP-MyAdmin como esta, pues aparecen dos juegos de registros, es decir, que se podrían ir introduciendo de dos en dos. Si os da la opción, como a mí, de ignorar, pues entonces desactiváis de ese modo la segunda opción. Yo os recomiendo que ahora inicialmente introduzcáis los registros de uno en uno. Para ello tenéis ahí el botoncito de continuar. Total, que vamos a darle los datos del primer profesor. En el identificador no vamos a poner nada. Le dijimos que fuese autoincremental, lo cual significa que al no decirle nosotros nada, pues la base de datos, el motor de base de datos, le va a asignar un número automáticamente. Y nosotros sí que vamos a introducir el resto de los datos. Vamos a poner, por ejemplo, Juan como nombre, López como apellido, en la calle vamos a poner Álamo 35, en el código postal vamos a poner el 28001 y en la población pongamos que Madrid. En la fecha de nacimiento nos ofrece aquí un date picker, un selector de fechas de jQuery. Y bueno, pues podríamos seleccionarlo. Lo que pasa es que es un poco complicado porque si esta persona nació hace muchos años, pues saltando de mes en mes tardaríamos mucho. Entonces lo mejor es utilizar el formato que vemos que necesita este tipo de campos. Es el formato ISO, en el cual introducimos primero el año con 4 dígitos, a continuación un guión, luego el mes con 2 dígitos, a continuación otro guión y luego el día del mes con otros 2 dígitos. Bien, supongamos que este Juan López nació en 1980, entonces lo escribimos aquí. 1980-01-12, es decir, el 12 de enero de 1980. Bien, si introducís este dato con otro formato que no sea este, no lo va a admitir, va a rechazarlo y se va a producir un error y lo va a rechazar. Bien, el siguiente campo es el del sexo. Fijaros cómo aparece la opción de mujer seleccionada por defecto, pero le podemos dar al desplegable y decirle que en este caso el primer profesor es hombre. Y el sueldo, pues le vamos a poner un número, por ejemplo, 1400.
Vale, repasamos los datos. Juan López, Álamo 35, 28001, Madrid, 1980, 01, 12, hombre, 1400. Y le damos aquí al botón de continuar. Bueno, al darle a continuar vemos que se ha ejecutado la instrucción de SQL correspondiente y entonces nos vamos al apartado de examinar y podemos ver que efectivamente aparece ese primer registro aquí, Juan López, Álamo 35, 28001, Madrid, etc. Vale, vamos a ir introduciendo los siguientes registros. Le voy a dar a insertar. Esta vez, por ejemplo, le voy a decir que le meto el número directamente. Va a ser el 2. El nombre va a ser Marta. Si le vais dando al tabulador podéis ir cambiando entre los diferentes campos. Marta Pérez en la calle Avenida del Mediterráneo. Vale, Avenida del Mediterráneo 56. El código postal va a ser el 08002. La población vamos a poner Barcelona. Y la fecha de nacimiento, pues igual que antes. Lo ideal sería poder dárselo aquí a través de este selector de fechas, pero tardaríamos más que escribiéndolas. Entonces escribimos 1985-05-22, el 22 de mayo de 1985. En este caso el sexo nos va bien y el sueldo pues le vamos a poner, por ejemplo, 1800. Vale, le damos a continuar, dejamos marcada la casilla de ignorar, ¿vale? Para que no nos tenga en cuenta el siguiente registro. Le damos a continuar y entonces se ejecuta toda esta instrucción de SQL, similar a la que habíais visto antes. Y ojito aquí porque no deberíais darle de nuevo al botón de continuar, porque como le deis otra vez al botón de continuar, lo que va a hacer es volver a ejecutar la misma consulta y volver a introducir el mismo registro. ¿Vale? Ojito. No hay que darle, por tanto, otra vez al botón de continuar. Venimos a examinar y efectivamente tenemos ahí el registro 1, el registro 2. Seguimos, le doy a insertar y voy a insertar un tercer registro. Esta vez le dejo que lo genere automáticamente y ponemos ahí a Cristina García y le vamos a poner la calle Valdivieso 12, el código postal el 28003 de Madrid. Vale, y como fecha de nacimiento le vamos a poner 1992-07-04. El sexo se queda también en mujer y en el sueldo le vamos a poner, por ejemplo, 1000. Otra vez, una vez que tenemos esos datos, esta vez no hemos puesto el campo numérico, vamos a dejar que se rellene automáticamente, le damos a continuar, ¿vale? Se inserta el registro, vamos a profesores y ahí tenemos el registro del tercer profesor. Bueno, pues así podríamos ir introduciendo pues, los profesores que hagan falta. Bien, de momento lo dejamos aquí y en los siguientes vídeos pues iremos viendo cómo trabajamos con estos campos y cómo nos comunicamos con la base de datos para poder extraer estos campos.